Seguimos en esta segunda jornada del Forbes Summit CEO, una semana con muchísimo contenido y entrevistas con líderes de la Argentina, y nos gusta en estos encuentros buscar voces diferentes para que nos hablen de liderazgo, de conducción, de cómo llevar adelante equipos y cómo llevar adelante y superar crisis y momentos difíciles. Hoy estamos con un invitado muy especial al que le agradecemos desde ya que haya aceptado esta charla. Juan Sebastián Verón, muchas gracias por estar aquí con Forbes. No, por favor, un placer, un gusto. Gracias por la invitación. Sebastián, vamos del pasado al presente y después, por supuesto, al futuro, pero se habla mucho de crisis, de revalorizar los equipos. Vos fuiste un referente en prácticamente todos los planteles en los que jugaste. Primero te quiero preguntar, ¿de quién aprendiste? ¿De qué capitán aprendiste qué cosas cuando eras más joven? Bueno, yo viví una etapa del fútbol con mucha referencia de gente que transitó el fútbol, selección, mundiales, con una impronta muy, muy fuerte en cada equipo que estuvo. Y la verdad que en cierta manera me sirvió de experiencia y muchos de ellos hoy son, por ejemplo, Roberto Mancini, técnico de la selección italiana, Roy Keane, hoy trabajando en un equipo en Inglaterra, Antonio Benarrigo, mundialista en 94 con Italia, finalista, o sea, gente de mucha trayectoria, impronta y una ascendencia muy, muy grande, y después obviamente en Argentina, ¿no? Diego Maradona, el Cholo Simeone, Batistuta, Néstor Sensini, gente con un gran recorrido y de todos fui absorbiendo, y también de los técnicos, ¿no? Yo me interesaba más en el manejo de grupo, veía las relaciones y sobre todo en vestuarios fuertes, cómo el técnico lo llevaba bien y demás. Me ha tocado, obviamente, ganar también con esos grupos. Entonces, es absorber, y es toda una experiencia constante también. Y esos grupos con jugadores consagrados, difíciles de llevar para algún técnico quizás, ¿qué pudiste observar? ¿Te acordás algún ejemplo específico de decir, mirá lo que me llevo de acá, que hoy incluso lo podés tener en cuenta desde otro lugar? Y mirá, de todo, hasta de lo más banal a lo más importante. A ver. Y digo, yo llegué a Italia eh, con una experiencia bastante reducida desde lo que podía ser el fútbol realmente profesional. En Italia me di cuenta realmente lo que era ser profesional. Y desde el vestirse, el saludo, el grupo, la importancia del grupo, la ascendencia que tenía el capitán. Nosotros nos sentábamos en la mesa a cenar o a almorzar cuando el capitán se sentaba, y nos levantábamos cuando el capitán se levantaba. Nos levantábamos cuando entraba el presidente o el dueño del club, y hablaba el capitán y no hablaba nadie. El capitán era el que salía, está bien, siempre fue, pero digo, salía primero del vestuario el capitán, no salía otro. Y después, obviamente, las palabras y la relación con el grupo. Yo creo muchísimo en eso, el hecho de juntarte, de estar fuera de lo que es el ámbito del fútbol, el crear el grupo, el integrar. A mí me ayudaron muchísimo en eso. Y después, obviamente, todo lo que es el manejo de la prensa, la relación con la propia gente también, en los momentos tensos, en los momentos donde la cosa venía bien. Bueno,
de no exaltarse tanto. Y digo, es un constante aprendizaje para lo que es después, lo que te toca a vos con mayor experiencia estar al frente de un grupo, y lo que te puede tocar, como me toca a mí hoy, de dirigir un club desde otro lugar. Sebastián, tuviste muchísimos logros en tu carrera, son reconocidos, pero yo quiero preguntarte de los momentos duros, porque este es un momento duro para muchas empresas grandes, para muchas pymes. Entonces yo te quiero preguntar de esos momentos duros, si podés identificar cuál fue el momento más difícil de tu carrera profesional y qué te sirvió para sobrellevarlo. Y el momento más difícil, sin ningún tipo de duda, fue después del Mundial 2002, donde, bueno, hubo, digo, una cuestión de poner la lupa en situaciones y obviamente de exponerme, pero bueno, yo creo que de todo eso siempre se aprende, de los momentos de crisis, de los momentos de desilusión, de fracaso, del fracaso obviamente deportivo, se aprende, y el reinventarte y el analizar y redoblar la apuesta, ¿no? De no tirar la toalla y decir, bueno, esto ya está, no lo voy a lograr más, o no puedo llegar a estar más o vivir más este momento, no. Y el poder, obviamente, siempre luchar por algún tipo de objetivo. Está claro de que el futbolista, sobre todo, está expuesto constantemente y la mirada está muy puesta sobre eso. Y creo que en definitiva es tratar, digo, de abstraerse en algún punto y revalidar constantemente lo que vos querés, lo que vos querés para tu carrera y lo que vos proyectás para tu carrera. Claro, sí, en el fútbol aquella frase de Borges de que triunfamos y fracasamos menos de lo que parece, se hace difícil en ese día a día. Y entonces te quiero preguntar, en esos momentos, por lo que contás recién de cómo superar ese momento, ¿qué personas, digo, te ayuda, un técnico te ayuda a sobrellevar mejor esa crisis? ¿Algún técnico en particular? ¿Algún compañero? ¿Cómo son las herramientas que tiene un jugador para poder sobrellevar esos momentos y ver de eso qué pudiste aplicar después en otra instancia? Porque ahora vamos a empezar después a charlar de tu etapa de presidente, ¿no? Yo lo que creo que lo primero que hay que hacer es transitarlo al momento. Difícilmente eso pase rápido. Yo creo que los momentos de felicidad o los momentos importantes del fútbol son efímeros, son los que se van más rápido, y lo que pasa mucho es que el momento malo es el que perdura, ¿viste? El que te está atrás y no te larga, y digo, ahí hay que atravesarlo, hay que saber atravesarlo, hay que saber convivir con eso, no hay que tenerle digo, miedo ni tampoco frustrarse, porque puede pasar, porque posiblemente también esto, la cabeza del jugador en sí juega un papel preponderante, y el mantener esa calma, esa confianza de que las cosas en algún punto y en algún momento van a empezar a aparecer nuevamente. Y yo hoy en día hay mucho de coaching, hay mucho de psicólogo, pero yo siempre, hablando también con ellos, les digo que el futbolista no puede estar con un psicólogo constantemente, porque tiene que entender que estos problemas o estos momentos los tiene que atravesar, y la solución la va a encontrar él. ¿Cuál es la solución? No sé, y cada uno tiene sus herramientas, y tiene que encontrar también sus herramientas, ¿no? Porque si no, vivís con la psicología a cuestas constantemente, y es dificilísimo. El psicólogo te puede dar algún indicio o te puede decir, te puede ayudar, pero cuando vos, pisás la línea de cal y te metés adentro de una cancha, estás vos de nuevo.
Entonces... Solo con el banquito, como aquella Exact- frase de Bonavena. exactamente. Y en Inglaterra, Sebastián, tuviste un tema, seguramente de todos los clubes en los que estuviste, fue uno de los más difíciles en términos de adaptación o términos de vestuario. ¿Cómo hiciste ahí para poder encontrar la manera de transitar ese momento? Sí, mira, yo creo un poco lo mismo, el transitar y encontrar la manera es un trabajo tuyo y ahí está la percepción, la sensibilidad y el saber dónde ubicarte también. Obviamente sin relegar lo que vos sentís, en este caso el futbolista, su fútbol. Eh, y obviamente que fue un paso, diría, posiblemente más complejo, porque el idioma, porque bueno, la cultura también. La realidad que también encontré un ambiente muy bueno y siempre el tratar de ayudarte, ¿no? A acomodarte a eso. Pero bueno, en todos los lugares, yo creo que más allá del contexto o más allá en este caso del campeonato o del lugar, yo creo que uno tiene que ir encontrando, ¿no? Ir viendo, analizando y bueno, encontrar ese resquicio, si querés, para meterte y a partir de eso empezar a construir. Yo creo que el deporte y los grupos sobre todo es mucho eso, cada uno tiene su parte, ¿no? Tiene su lugar y desde ahí construye. Y construye sobre todo pensando en el equipo. Ahora, si vos pensás en vos, ahí ya la cosa se hace más pesada posiblemente. Sebastián, seguramente para vos fue más fácil en términos de que sos un ídolo indiscutido de estudiantes. Quería decir, vos y Bielsa son seguramente las personas del fútbol que más le dieron a su club de origen por todo lo que han hecho por sus clubes. ¿Qué fue lo más difícil de tu paso de futbolista a presidir una institución que ya tiene otras responsabilidades, otras áreas de manejo, otras áreas de conocimiento? ¿Qué fue lo más difícil que tuviste en esa primera etapa como presidente? Más allá de tener el respaldo de toda la gente, ¿no? Sí, digo, lo más difícil posiblemente no era lo que yo presentía o sentía, que me sentía realmente, digo, capacitado, porque después podemos hablar y podríamos hablar mucho de la preparación y de la experiencia, ¿no? Yo creo que la experiencia te la da el camino, no hay otra. Podemos estudiar, podemos leer, podemos, digo, tener reuniones como me ha pasado y me ha tenido y he tenido en el tiempo antes de entrar en la dirigencia del club, pero el campo es el que te da, creo yo, la experiencia, ¿no? Porque en sí lo que te da el estudio es una base, digo, y los imprevistos que tiene el lugar posiblemente no lo hayas ni siquiera leído. Entonces eso, digo, en algún punto yo me sentía capacitado, pero sí cuando te encontrás en el lugar y empezás a transitarlo, obviamente que eh, es un aprendizaje en eso sí constante. Constante, eh, por suerte yo lo que encontré sí, lo que tuve fue un muy buen equipo al lado que me ayudó. Eh, Porque bueno, el club en general y los clubes, vos no solo, digo, administrás el dinero o administrás el lugar, sino que también, digo, gestionás pasión. Y eso ya es más difícil también, ¿no? Porque es difícil de gestionar en definitiva. ¿Qué, ¿Qué es lo más difícil, digamos? La parte de gestionar, vamos por la parte dura, por la parte de los números. ¿Eso te costó al principio decir, bueno, vos estabas acostumbrado a administrar tu carrera, seguramente con un equipo, con algún asesor, o vos, pero administrar los fondos de un club, del cual hay muchos socios que esperan de eso, el crecimiento, tanta responsabilidad, ¿cómo fue esa etapa puntual? Y dificilísimo.
Ajá. muy difícil. Muy difícil porque, bueno, en sí el club no es que estaba pasando un momento saludable, porque aparte teníamos otro objetivo y a su vez también otra dificultad, que era el estadio. Y balancear, hacer un balance entre dos o tres cosas para que eso en sí fluya y tenga protagonismo es muy complejo. Digo dos o tres cosas porque son el fútbol, por un lado, que te requiere una inversión constante, porque es esto de la pasión. Después el estadio, obviamente ahí fue donde tuvimos que reformular, digamos, toda la obra y la ingeniería financiera. Y después el club en general, porque el club también te requiere. Vos tenés deportes, porque tenés obviamente socios a los cuales tenés que responder. Y bueno, en sí fue un momento complejo, porque vos cuando estás previo a entrar a un club armás yo lo hice, un manual de procedimiento, de gestión, con objetivos, con una misión, con una visión, y eso quedó relegado para la segunda gestión. En sí era gestionar el día a día, ¿no? Ir tapando huecos. Claro. Así que una vez que pudimos recomponer la parte financiera y sobre todo acomodar lo del estadio, etcétera, yo creo que ahí es donde se empezó, digo, a ver realmente lo que queríamos nosotros como grupo de gestión. Y decías, el tema de lo más complicado también es administrar esa pasión. Tiene que ver con que por fuera de la planificación, de por ejemplo construir nada más y nada menos que un estadio, o por fuera de llevar las cuentas de un club que estaban pasando un momento particular, en el medio de eso gestionar una pasión. ¿Y cómo se gestiona una pasión? De lo más difícil, cómo gestionar la pasión. Yo digo, lo primero es ser claros, ser directos y, y no mentir, porque para mí hubiera sido muy fácil meterme en ese discurso y decir, bueno, vamos a ser campeones o vamos a luchar. Lo primero y lo que dijimos eran los objetivos y sobre todo las prioridades, ¿no? Y también el hecho de que eh, la urgencia, lo inmediato no te tape la visión de club que vos tengas por delante, ¿no? Pero es lo más difícil porque en sí la pasión es el resultado. Y el resultado en el fútbol, qué sé yo, vos en el básquet, digo, armando un buen plantel, tenés una cierta chance de poder salir campeón o de hacer un buen campeonato. Armando un buen plantel en un club, eso, digo, no te da la certeza de que vas a hacer. Eso ya es más un trabajo de grupo, esto es un poco, digo, de la empatía que tengan entre ellos, de la empatía que tengan con su técnico y de la construcción también. Entonces es lo más difícil, es lo más difícil. Pero bueno, digo, en el transitar esa gestión tenés de todo, altos y bajos, tenés muchas críticas y obviamente después cuando se ve un poquito el resultado final, digo, se ve realmente que el programar, el tener un objetivo y el tener prioridades sobre todo es lo más importante y en definitiva el resultado fue el haber terminado el estadio, de tener las cuentas hoy en este proceso y en esta pandemia bien, que nos ayudaron, el tener la ayuda de las distintas áreas del club, y bueno, eso obviamente fue el trabajo de un tiempo que se transita y que en definitiva es la más difícil de gestionar. ¿Cómo fue el impacto de la pandemia, del coronavirus, en un club como estudiantes? ¿Qué fue lo más complicado? Y mira, lo más complicado obviamente es el equilibrio, el hacer entender de que nos tenemos que equilibrar para que todos puedan estar bien. Una vez que vos tenés eso, después obviamente que hay otra parte, que es el
el hecho de la ayuda, ¿no? De la ayuda al deportista, en este caso mucho, también la ayuda a los chicos que están en inferiores y que están como familia atravesando por ahí un momento complejo. Y obviamente tratamos de llegar a todos y mantenerlo, que es una situación compleja. Nosotros, bueno, tenemos una fundación dentro del club que hace ese trabajo, que coordina, que está, y obviamente tratando de que los recursos, no solo el dinero, sino que los recursos de gente, el recurso operativo, sea eficiente para poder llegar a todos. Y yo creo que esa posiblemente sea la parte más compleja, ¿no? Que es la cobertura social, de alguna manera. Sí, sí, la cobertura social, porque te demanda, digo, por darte un ejemplo, nosotros previo a la pandemia, nosotros tenemos un programa educativo dentro del club donde los chicos entrenan, son 300 chicos que entrenan todos a un mismo horario, muchos de pensión y muchos del conurbano y de La Plata también, almuerzan y siguen con el colegio. O sea, todos los chicos que juegan al fútbol están escolarizados. Pero aparte se aseguran un almuerzo y una merienda. Claro, eso nosotros teníamos algunos casos que ya venían y se veía viendo de que estaban faltos de alimentos y que, bueno, le teníamos que dar de comer. Eso, con todo esto que se dejó, obviamente, de hacer, se profundizó muchísimo más y se han sumado muchos chicos más de los que teníamos. Así que es un factor en el cual, como club, como ente obviamente social, tenés que tratar de asistir. ¿Y cómo hicieron, Sebastián, ahora al no estar el colegio? ¿Cómo pudieron dar ese alimento? ¿Se pudo dar? ¿Se suspendió un tiempito? Sí, sí, con la fundación, por eso, con la fundación lo que hicimos fue hacer un relevamiento, porque aparte no es solo el darle de comer al chico, sino que tenés que tener en cuenta también la familia. Hicimos un relevamiento y obviamente arrancamos con, que son 200 personas, que dábamos de comer con una canasta básica, con algún refuerzo también, y bueno, hoy debe estar por encima de las 500 personas, o sea, seguimos con esa asistencia. Impresionante. Sebastián, la política es algo que también es inesperado para un futbolista. De repente llega a administrar un club, hablamos de gestionar la pasión y también entrar en el juego político. ¿Te apasiona la política por fuera de Estudiantes? ¿En algún momento fantaseás con eso o pensás que se termina en el fútbol? No, mira, yo creo que la política es una herramienta increíble para transformar vidas, para transformar un lugar. Y aquel que la tiene y que tiene esa posibilidad, la tendría que utilizar para eso. O sea, el pensamiento mío es ese. Y yo en el club trato de hacerlo, trato de transformar el lugar, trato de empujar para que el club se vea mejor, para que sea un club cada vez más moderno. Ahora, por fuera de eso no me veo. A mí me gusta el deporte y creo que el deporte en sí es un vehículo increíble para cualquier otra cosa que se quiera hacer. Y me parece que la transformación desde el deporte puede ser un factor importantísimo para cuando salgamos de todo esto. ¿Y cuáles son los errores más habituales que ves de los outsiders que llegan a la presidencia de un club? ¿O cuáles serían, siempre pregunto cuando hablo con algún empresario del mundo gastronómico, cuáles son los 3 errores que no tenés que cometer para abrir un restaurante? ¿Cuáles serían los 3 errores más comunes que vos podés detectar a la hora de presidir un club? Mira,
lo primero para mí es la empatía. Y la empatía es ponerse en el lugar del otro. Yo creo que hay poca gente que se pone en el lugar del otro. En el fútbol, en el lugar del hincha, en el lugar del deportista, el de conocer, cómo transita su vida, de qué manera, qué es lo que va a necesitar el día de mañana. Digo, cuáles son sus pensamientos, que es fundamental, qué es lo que siente, qué es lo que siente por su club, qué es lo que quiere, qué es lo que sueña. Me parece que eso es importantísimo en cualquier ámbito. ¿La presidencia te acercó más, te dio más empatía con el hincha Mira, de calle siempre, o no? es que no, yo digo, yo nací en el club, me gustaba ir a la tribuna, viví el club, te diría, mi infancia, parte de mi adolescencia, y después ya vine de grande, conozco cada rincón, conozco a la gente, pero sí, digo, más allá de eso, no me quedo solo con eso y hago la plancha, sino que voy por más, y en sí también el ir por más es redoblar y transformar, no quedarme solo con lo que conocí, con lo que conozco, con su idiosincrasia y con su forma de club, sino que tratar de ir más allá, de correr siempre un poquito la vara para arriba. Y eso me parece que es la manera de que el club pueda crecer. Decías, falta de empatía es uno de los errores que vos podés ver también y una de las virtudes necesarias para ser presidente de un club y uno de los errores que pueden tener algunos advenedizos que quieren usar la política en el fútbol como trampolín para otra cosa, de algún modo. ¿Cuál sería otro error común o una virtud necesaria para hablar por la positiva y no por la negativa? Sí, para mí una virtud es conocer el deporte, conocerlo. Haberlo al menos vivido y saber de las necesidades del deportista, las mañas que tiene el deportista, porque en sí muchas veces, y acá ha pasado y también en el club, muchas veces en esto de proponer, de hacer, siempre encontrás, bueno, ¿y por qué? ¿Es necesario? Sí, es necesario. Y el por qué es porque va a mejorar la prestación del deportista. Vos, tenés, en inferiores tenés, y en primera también, un recurso importantísimo que te va a dar el día de mañana un valor agregado, que es una venta, para seguir creciendo en el club. Y eso vos no lo podés descuidar. No lo podés descuidar de lo deportivo, no lo podés descuidar de lo nutricional, de lo psicológico y también desde lo educativo. Entonces, me parece que muchas veces se pasa por alto y se deja, y es algo que va creciendo, solo, es un yuyo, y no es un yuyo. A ese yuyo hay que fumigarlo, hay que recortarlo, y te va a crecer el día de mañana con más fuerza, y eso te va a dar el recurso para que otros tengan esa misma posibilidad y esa misma chance. Y si no la tienen, bueno, que sigan su vida por otro lugar y que tengan la posibilidad de reinsertarse o de tener la posibilidad, sobre todo, de poder seguir su vida con algo entre manos y no irse vacío. Sabés que hablando con algunos CEOs de empresas muy importantes, nos confesaban la dificultad en estos tiempos particulares de pandemia de por momentos estar motivados al 100% para poder transmitirle eso a sus equipos. Como la necesidad de estar bien uno para poder compartirlo y transmitirlo al equipo cuando la pandemia afecta a todos. A alguien como vos, que ha triunfado, ha tenido una carrera excepcional, que después como presidente lo que se propuso lo hizo un estadio, continúa trabajando como lo hacés.
¿Qué te motiva? ¿Cuáles son tus nuevos sueños? ¿Cómo haces para seguir generando ese motor que te permite hacer cosas nuevas? Sí, justo que me estabas preguntando, digo, la motivación está cuando pones el pie izquierdo y el pie derecho y te bajás de la cama. Y el pensar constantemente lo que tengas vos, o digo, el área que cubras o la empresa que sea, si bien son tiempos difíciles, que posiblemente no esto de aplanarte, ¿no? De no tener motivación, porque es complejo. Digo, la motivación está en el día a día de visualizar y ver tu lugar cada vez mejor. Y, y a mí, digo, si hay algo que me gusta es esto de proyectar. Y de proyectar te diría hasta cosas que vos decís, no, esto no se puede hacer. ¿Cómo va a ser un estadio? Claro, como un estadio, digo, no va a tener un alambre o algo que lo divida al campo de juego. Y se puede. ¿Y cómo lo hiciste? Bueno, lo hicimos así, no le pusimos, y aparte trabajamos con el público, creándole la conciencia de que esa es su casa, que es su lugar, y que todo lo que pase ahí lo va a perjudicar, no solo a él, va a perjudicar a todo el club. Entonces, de esa forma, de esa manera, por eso yo te digo que es esto de la empatía, ¿no? De estar, de conocer, es de la única forma que en sí este tipo de cuestiones se pueden llevar adelante y las cosas se pueden hacer. Yo estoy seguro que todo lo que uno se proponga, en cierta medida, se puede hacer. Se puede. Eh, a mí no me gusta escuchar eso, no, y acá en Argentina no se puede. No, acá en Argentina se puede. Lo que pasa es que, bueno, hay que estar, digo, hay que estar, hay que caminar, hay que poner el cuerpo, hay que tener cabeza, hay que empujar, hay que estar, esa empatía que te decía, hay que estar con la gente, ponerse en el lugar de la gente también, acompañarla. Y te van a acompañar a vos también en eso. ¿Y cuáles son los sueños por delante, Sebastián? Y los sueños hay día a día. El club es un sueño constante, de ver cada vez mejor al club, eh, de que se pueda seguir profundizando la educación, el tema social, obviamente el deporte, la parte cultural, de que el club siga creciendo, el estadio siga creciendo, que es un estadio modelo. eh, Digo, el transformar y la transformación ha hecho que el club sea hoy un club, te diría, de lo tecnológico de vanguardia. Y eso, digo, en esto de que no se puede, nosotros lo hicimos posible. Entonces, el club, cualquier club, cualquier entidad puede seguir mejorando y se puede seguir proyectando, más allá de los momentos que son obviamente difíciles, pero que en estos momentos es donde más oportunidades puede llegar a ver. Qué tentación no preguntarte una vez más, porque es muy difícil no imaginarte fuera de la política. Argentina necesita dirigentes así, pero vos me decís, no digas nunca, algún día puede estar Verón por fuera de estudiantes haciendo política a nivel nacional, o no es algo que esté para nada en tu cabeza. No, mirá, no digas nunca, como dijiste vos. Eh, yo obviamente estoy en un lugar que, te repito, para mí el fútbol, el deporte, eh, tiene un grado de injerencia enorme en los chicos y lo pueden tener mucho más. Desde ahí construís una base política y desde ahí podés transformar también. Pero no transformar tu vida, sino que la política es para transformar la vida de los demás. Y, y lo que tiene, obviamente, el deporte es ese atractivo, esa referencia de tipos que han hecho historia y que están haciendo historia. Y esa atracción para mí es importantísima y es genial y que se debe usar y que se tiene que usar. ¿Y para qué? Para alimentar mejor a los chicos, para educar
digo, a los chicos. Eso es una base sólida, infinita, que no tiene, digo, que no, tampoco tiene techo. Entonces, me decís, y desde la política, y sí, digo, desde la política, pero también hay una política deportiva que tendría que ser mucho más profunda y que los clubes tienen el deber y la plataforma y sobre todo las herramientas para poder hacerlo también. Ya para ir terminando, ¿en qué líderes de la política o del fútbol te inspirás para este día a día? Mira, de la política se me hace difícil, qué sé yo, tendría que ir a la historia, pero digo, con ese grado de sensibilidad podría ser Mandela. Pero hay desde el deporte, a mí digo, no me fijo mucho, desde el deporte hay gente que está transformando y que transformó su lugar. Si hoy me pedís nombres, yo te diría Pepe Sánchez en el básquet y Agustín Pichot en el rugby. Esos son personas que han transformado y que siguen transformando un lugar que estaba abandonado, que ellos vinieron, tomaron la posta y lo hicieron. Me parece que esas referencias son importantes, que debe haber muchos más, y que ojalá puedan tomar la decisión y la determinación de involucrarse también en esto. Sebastián Verón, gracias por esta charla de liderazgo en este evento de CEOs que van a tomar nota y van a seguir tus palabras con mucha atención. Bueno, muchísimas gracias, la verdad que un placer. Muchas gracias, un lujo, Sebastián Verón. Vamos a continuar con este evento. Quédense ahí para seguir viendo los próximos encuentros.